Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a su programa Teoterapia Lenguaje de Vida. Mi nombre es Karen Ramos y hoy estaremos viendo el libro de Hechos en los capítulos 16, 17 y 18 y más específicamente el capítulo 16. Así que los invito a buscar la palabra de Dios, a buscar sus Biblias, a buscar sus cuadernos, ese lugar donde ustedes anoten para que empecemos entonces el estudio bíblico. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, lo que vamos a estar viendo hoy es la historia de Pablo y Silas, quienes se encontraban en la ciudad de Filipo, y allí ellos estaban predicando la palabra del Señor. Allí se encontraba una mujer que tenía espíritu de adivinación, y esta mujer los empezó a perseguir por varios días mientras ellos estaban haciendo esta tarea de predicar la palabra de Dios, y un día Pablo le reprende ese espíritu. Esta mujer tenía unos patrones, quienes al ver que ya la mujer había sido, el espíritu de que tenía la mujer había sido echado fuera, los acusaron a los dos, a Pablo y a Silas, de estar alborotando al pueblo, de estar enseñando cosas que a los romanos no se les permitía. Entonces, Pablo y Silas fueron azotados y luego de eso fueron llevados a prisión. Resulta que, bueno, aquí es donde empieza lo que nosotros vamos a empezar a leer, así que los invito a los versículos 21, al versículo 22 en adelante. Dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño. Todos estamos aquí». El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, bueno, aquí ya entramos en la historia y ya entramos en los versículos de la palabra como tal, y nos damos cuenta que estas personas los maltrataron, no tuvieron ni siquiera un juicio justo, sino que fueron enviados de una vez a prisión. Sin embargo, Pablo y Silas sabían lo que tenían que hacer, y es que aún estando en prisión ellos alababan al Señor, y eso fue lo que produce ese terremoto, ¿cierto? Se abren las puertas y a todos los presos se les sueltan las cadenas. Sin embargo, ellos sabían que esa no era la manera en la que ellos debían salir de esa prisión. Y, no salen, ninguno de los presos sale, ellos no salen, y ese maravilloso testimonio o esa forma en la que ellos actúan hacen que el carcelero entienda que verdaderamente el Señor del que ellos predican y el Señor al cual ellos estaban alabando era el verdadero Dios, ¿cierto? Razón por la cual finalmente el carcelero pide que prendan las luces y se le echa a los pies a Pablo y a Silas. Y más adelante dice el versículo 30, luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?» «Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», contestaron. Entonces, obviamente aquí vemos que él se da cuenta
que hay algo diferente en Pablo y en Silas y les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cuántos de nosotros o quienes están a nuestro alrededor nos han preguntado a través de nuestro testimonio qué tengo que hacer para ser salvo, para tener ese Dios que tú tienes, ese Señor al cual tú alabas, a ese Señor al cual tú oras, con el cual tienes una relación especial, ¿verdad? Y ellos le dicen, si crees en el Señor, tú y tu familia serán salvos. Y sé que muchas veces hemos escuchado esta palabra, estos versículos, muchas veces los hemos escuchado y nos quedamos solo ahí, en ese tú y tu familia serán salvos, pero para que nosotros y nuestros familiares también sean salvos, ellos, al igual que como lo hizo el carcelero, deben creer en el Señor. Y es por eso que es importante los versículos que vienen a continuación. Dice el versículo 32, luego expusieron la palabra del Señor a él y a todos los demás que estaban en su casa. Dice, a esas horas de la noche el carcelero se los llevó, lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Entonces no es que yo, Karen, voy a abrir mi corazón y voy a aceptar al Señor como mi Señor y mi Salvador y yo y toda mi familia automáticamente vamos a ser salvados, ¿no? Así no funcionan las cosas. Como acabamos de leer en estos versículos, es necesario que nuestra familia también crea en el Señor y le acepte. Y como dice aquí, ellos aceptaron, ellos escucharon la palabra de Dios a través de Pablo y de Silas, aceptaron al Señor y enseguida en ese momento también se bautizaron y creyeron y por eso fueron salvos. Entonces, tengamos claro que no es solamente el hecho de que uno de nosotros sea quien reciba al Señor. Nosotros también debemos buscar la forma en la que nuestra familia pueda escuchar de la palabra del Señor, que la palabra del Señor a ellos les sea compartida y ellos también tengan esa sensibilidad en su corazón para poder abrir la puerta y recibir al Señor como su Señor y como su Salvador. Entonces, más adelante, hacia el amanecer, los magistrados enviaron a unos guardias para que le dijeran al carcelero que ya podía liberar a Pablo y a Silas. El carcelero le informa a Pablo y Pablo le dice a los guardias que le envíen el siguiente mensaje a los magistrados, diciéndole que ellos pues eran también ciudadanos romanos y que habían sido azotados públicamente y que no les habían hecho un juicio justo. Por tanto, ellos pedían que personalmente los magistrados los escoltaran y lo llevaran hasta la salida. Entonces los guardias le comunican esto a los magistrados se asustan porque, como habíamos visto al principio, ellos fueron tratados como si solamente fueran ciudadanos judíos y no les dan el trato que era merecido. Por tanto, ellos van inmediatamente al lugar, les piden disculpas y los escoltaron fuera de la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Entonces Pablo y Silas salen finalmente. El Señor, estoy 100% segura que tenía un maravilloso plan para que Pablo y Silas, estando en la ciudad de Filipo, fueran llevados presos y así finalmente este carcelero y toda su familia pudo conocerlo a él y pudieron ser salvos. Así que bueno, el Señor obra de maneras misteriosas y maravillosas y por supuesto que siempre sus planes van a ser mucho mejores y mucho más altos que los nuestros. Así que no nos preguntemos el por qué, sino el para qué. Y aquí efectivamente ese para qué era que esta familia y que estas personas pudieran conocer del Señor a través de la vida de Pablo y de Silas. Así que recordemos entonces que seremos salvos nosotros y nuestra casa, pero tanto nosotros como nuestros familiares deben creer y aceptar al Señor en su corazón. ¿Listo? Entonces con eso en nuestro corazón y con eso en nuestra mente,
vamos a cerrar con una pequeña oración nuestro programa del día de hoy. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra maravillosa, gracias porque nos haces entender, Señor, que a través de nuestro testimonio, a través de nuestro actuar, muchas personas pueden conocerte a ti. Papito Dios, permítenos ser molde, modelo y ejemplo, que muchos a través de nuestra vida te puedan conocer y que no solamente puedan ser salvos aquellos que te conozcan, sino sus familiares y sus seres queridos. Padre bueno, gracias por este día. Te pedimos que te quedes con nosotros este resto de semana, que es una semana maravillosa. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén familia. Espero que tengan todos un excelente resto de día y una maravillosa semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.